Muy buenas amigos, bienvenidos a Alfred Detailing, bienvenidos a vuestro canal dedicado al detallado de automóviles en YouTube. Como podéis ver en pantalla, el vídeo que os traigo hoy con esa plastilina es una explicación de cómo funciona el detallado físico o detallado con clay bar que se realiza en la superficie del vehículo previo paso al pulido, encerado, coating, etc. El motivo por el cual no uso una clay bar de verdad es bastante simple. Mientras que una clay bar de una marca más o menos conocida te puede costar entre 10, 12, incluso 14 euros, y una clay bar de una marca menos conocida 8 o 7 euros, una barra de plastilina cuesta 65 céntimos y sus propiedades físicas y mecánicas antes de aplicar un quick detail, antes de aplicar un lubricante, son muy similares. Plasticidad, elasticidad, maleabilidad. Bueno, como podéis ver, cojo un trozo de la plastilina, el resto lo dejo en un lateral porque por ahora no nos va a hacer falta. Y la plastilina pues se comporta como una clay bar, es decir, tiene las mismas propiedades, la puedo aplastar, la puedo retorcer, lo puedo hacer una bola, puedo hacer una oblea con ella, es decir, puedo hacer un disco. Bueno, imaginaos que la palma izquierda de mi mano es la superficie del coche que está previamente lubricada, en la cual se ha pasado un quick detail. Al hacer esas pasadas, lo que estamos haciendo es arrastrar la suciedad de la carrocería, con lo que tendremos una cara sucia. Esa cara sucia de la clay bar habrá que amasarla tantas veces como sea necesario hasta obtener una cara limpia, la cual volveremos a pasar por el coche hasta que obtengamos una clay bar limpia. Es decir, que al arrastrar por el coche no salga con suciedad. El coche, por mucho que la amasemos, ha obtenido una tonalidad oscura, quiere decir que por más que la amasemos está saturada de suciedad, con lo que muy probablemente al pasarla por el coche nos arañe, nos produzca swirls, nos produzca marcas, con lo que es el momento de desecharla. Insisto, aunque se vea limpia, si ha cogido una tonalidad muy oscura, quiere decir que por dentro el propio grano de la clay bar está saturado. Entonces es hora de desecharla. Y es que para entender cómo funciona una clay bar, primero hay que ver las cuatro partes que componen la carrocería del coche. La primera, la chapa en color negro. La segunda, la imprimación en color azul. La tercera, la pintura en color rojo. Y la cuarta, en verde, el barniz o laca. El principio de funcionamiento de una clay bar es que la superficie de la laca no es homogénea, no es una superficie por igual. Quizá es una superficie cuando sale de la propia fábrica, pero cuando el vehículo lleva un tiempo rodando, esa homogeneidad, esa uniformidad del barniz desaparece. Le acaban saliendo como hendiduras microscópicas en las cuales se entierran polvo, gravilla, alquitrán, brea, sal, lo que... Bien, llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo funciona la clay bar? Bueno, pues la clay bar funciona de la siguiente manera, siempre en sentido opuesto a la dirección de la marcha. ¿Por qué? Porque el polvo, al incidir en ángulo recto, hace microsurcos en el barniz y a su vez esos microsurcos son rellenados con polvo ambiente, es decir, con silicio, carbono, cuarzo, que tienen la propiedad de, como son microcristales, al verse rodeados del barniz, hacen como un espejo. Entonces te da la sensación de que el coche está menos arañado de lo que realmente está. Lo que hace la clay bar al introducirse dentro de esos microsurcos, de esos microswirls, es sacar esas micropartículas y mostrar el estado real de la carrocería, que muchas veces al dueño del coche pues no le guste. Bueno, ¿cómo solucionamos las marcas dejadas en el barniz por el impacto del polvo? Pues una es puliendo y rebajando el barniz, otra puede ser aplicando un glaze, rellenando los swirls, o el tercero puede ser aplicando una cera que, aunque no nos ofrezca el mismo relleno de swirls que un glaze o que un pulido que los elimina, sí es verdad que nos da mayor profundidad de brillo y de color. Y bueno, para acabar el vídeo, creo que es un apartado que es necesario, que son verdades y mentiras respecto a las clay bars. ¿Qué es verdad y qué es mentira respecto de las clay bar? Primer punto, ¿es verdad que las clay bar arañan el barniz? Pues sí, sí es verdad que arañan el barniz, pero en una proporción muy pequeña en comparación a lo que hace el polvo de carretera o a lo que hace un roce contra otro vehículo o a lo que hace un roce de llaves, de anillo, un cinturón, un pantalón vaquero, etcétera.
Normalmente las clay bar arañan a niveles infinitesimales, o sea, a niveles microscópicos, pero sí, sí arañan, evidentemente. 2. ¿Es verdad que si se cae una clay bar al suelo ya no puedo usarla? Pues sí, cuando una clay bar se cae al suelo ya no puedes usarla porque al ser de un material muy poroso, un material muy gomoso, capta todas las impurezas, todos los granitos que haya en el suelo, todo el polvo, etcétera. Y si tú ya lo usases en la carrocería de un coche, por muy lubricado que estuviera esa carrocería, seguramente arañarías. Entonces, una vez una clay bar cae al suelo, hay que tirarla a la basura. Por eso siempre se recomienda utilizar trozos pequeños, porque ya que son caras, si se caen al suelo, al menos que no se desperdicie mucho material. 3. ¿Es verdad que hay diferentes granos en las clay bar? Sí, normalmente hay 3 tipos de grano en las clay bar. Hay grano medio, grano fino y grano ultra fino. Normalmente se suele usar siempre el grano medio porque es el que más desbasta, también es el que más araña, el que más suele a nivel microscópico arañar el barniz, no a nivel visible, pero es a nivel microscópico. Entonces, para acabados muy exquisitos en cuanto a detailing, a pulido y a brillo, pues si es necesario después de una clay bar pulir. Normalmente las clay bar de grano fino y ultra fino no es necesario pulir ni retocar después de pasarlas, pero las de grano medio sí. 4. ¿Es verdad que hay que lavar el coche después de pasar una clay bar? Sí, sí hay que lavar el coche porque después de pasar una clay bar el coche está impregnado normalmente pues de Quick Detail, que es el lubricante que se suele usar, o de agua con glicerina, ya os explicaré más adelante, para que esa clay bar deslice y no arañe o arañe lo mínimamente posible esa carrocería. Una vez acabado el proceso de la clay bar, la superficie queda como si estuviese como enjabonada. Entonces es recomendable lavar con un champú neutro y hacer un secado normal y corriente con 2 trapos, como siempre, con 2 Wobble Buffel, después de aplicar las clay bar para devolver el coche a su estado primario, que es antes de haber aplicado las clay bar, pero descontaminadas físicamente. Y ahora pasamos a lo falso de las clay bar. ¿Es falso que solamente valga el lubricante para lubricar la superficie por donde vamos a pasar la clay bar? Pues sí, es falso. También vale agua destilada con jabón de glicerina al 10, 15, incluso 20% si queremos una concentración muy jabonosa para que esté lo suficientemente lubricada. Incluso valdría un jabón con un pH neutro diluido en agua, aunque siempre lo deseable o lo principal es usar un Quick Detail. Incluso hay gente que usa ONR diluido al 20% en un litro de agua para, creo que son 2 o 3 tapones, para usarlo de lubricante de clay bar. Pero no es obligatorio usar un lubricante específico para clay bar. 2. ¿Es obligatorio pulir después de aplicar una clay bar? Bueno, esto es un punto un tanto largo que voy a intentar resumirlo lo más posible. Depende del tipo de grano de clay bar que hayas usado, depende de la dureza de la laca del coche en el cual hayas aplicado la clay bar y depende del estado general de la laca de ese vehículo. Como norma en general se suele pedir o se suele pulir, ¿vale? Lo suele pedir el cliente o lo suele pedir el detailer, ofrecérselo al cliente, se suele pulir después de pasar una clay bar para que los swirls queden lo más disimulados o lo más eliminados posible. Pero no es obligatorio, o sea, no es un proceso principal el pulir después de una clay bar. Va a elección tanto del detailer, según vea el estado de la pintura, y a elección, por supuesto, del cliente, según el presupuesto que se quiera gastar en el detallado del vehículo. 3. Oye, Alfred, y ya que has empezado este vídeo enseñando plastilina, ¿vale la plastilina como clay bar? No, en absoluto no, no vale la plastilina como clay bar. Aunque clay bar en inglés significa plastilina, no tiene nada que ver la plastilina que usan los niños para sus manualidades o una persona que quiere hacer una manualidad con la clay bar para detailing. No tiene nada que ver. Principalmente porque la clay bar para detailing, sí es verdad que es en un principio un poco más dura que la plastilina
y cuando se le aplica cualquier tipo de lubricante, ya sea ONR diluido, ya sea agua con glicerina, con jabón de glicerina, perdón, o sea un quick detail, si es verdad que ese clay bar soporta el tacto del quick detail, el del lubricante, vamos. La plastilina no, se deshace y es muy agresiva por los productos que lleva con el barniz. Si es verdad que me he servido de ella para que la gente vea o veáis vosotros cómo es su comportamiento mecánico y físico, porque es muy similar la plastilina a la clay bar, pero cuando se aplica sobre el coche no tiene nada que ver. Aparte, queda claro las trazas que deja esa plastilina sobre el barniz, que luego es muy difícil retirarlo. Entonces, no, en absoluto vale la plastilina como clay bar. La clay bar tiene su propósito y la plastilina su otro propósito. 4. ¿Vale cualquier clay bar? Bien, en este punto habrá opiniones dispares para todos los bolsillos, habrá opiniones para todos los gustos. Para mi punto de vista, no es falso, no vale cualquier clay bar. Las clay bar normalmente, aparte de por su grano, también está por la marca. Hay de Meguiar's, o bueno, Meguiar's, si lo decís en castellano literal. Las hay de Carcare, las hay de School Concept, creo que también tiene, en fin, no sé, Pure Boys también, o sea, hay un montón de clay bars en el mercado. Y también hay clay bars de fabricación china. Es lo que he dicho al principio del vídeo. Hay clay bars por 13-14 euros la unidad de 200 gramos y clay bars que por 8 euros te mandan un paquete con 300 gramos de clay bar. ¿Cuál es el problema? Que las clay bar muy baratas, normalmente de fabricación china, bueno, espero que nadie se ofenda, ¿vale? Pero de fabricación china, fabricación, digamos, de ese país asiático, suelen tener muy alta concentración de los productos con los que están fabricados la plastilina. Entonces suelen ser clay bars de un solo uso, porque si tú las dejas en su recipiente, vas a ver como que se deshacen, como si tuviesen cera. Aparte luego son unas clay bar que no tienen muy bien definido el grano, aunque te digan que puede ser grano medio, grano fino, grano ultra fino, no tienen muy definido el grano, entonces no es recomendable bajo mi punto de vista usar clay bars de marcas no fiables o no marcas punteras del mercado, porque lo primero que te van a hacer es dejarte rastros en el barniz que luego te va a costar mucho quitarlo, y seguramente lo que hagan sea más estropearte el barniz o estropearte el acabado que tú quieres que lo que consigas en verdad por ahorrarte 4 o 5 euros. Así que bajo mi punto de vista no recomiendo el uso de clay bars que no sean de marcas punteras, aunque sean más caras. Familia, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado. Dadle muchísimos likes, suscribiros para mayor contenido sobre detailing, iré subiendo vídeos más a menudo, espero que os haya gustado, un abrazo y hasta luego.